Para Paralegal Institute of the Americas. Hoy vamos a conversar el tema de salida voluntaria y cancelación de remoción. Dos defensas a la deportación, a la remoción. Estas defensas obviamente solamente están disponibles a los que están en proceso de remoción, lo que se dice o se refiere a removal proceedings, procedimientos de remoción. Antes del 1996 se refería a la remoción como deportación o, si se efectuaba en la frontera, exclusión. Una vez dentro de los Estados Unidos se buscaba deportar, o si era en la frontera buscando admisión a los Estados Unidos se le refería a exclusión. En el 96-97, una reforma en el Congreso norteamericano eliminó la distinción entre exclusion y deportation, y solamente una palabra ahora se usa para referirse a ambos, y esa palabra es removal, remoción. Entonces, una vez que uno se vea en proceso de remoción, existen defensas a la deportación, y dos de esas defensas son la salida voluntaria y o cancelación de remoción. Empecemos con salida voluntaria. ¿Qué es la salida voluntaria? La salida voluntaria es cuando el juez de inmigración permite que usted salga del país o deje el país, los Estados Unidos, voluntariamente, sin que el tribunal tenga que emitir una orden de remoción. Es un privilegio, y es un gran privilegio, porque si uno sufre de deportación, remoción, hay ciertos castigos que se le imponen al aplicante o al extranjero para poder reingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, con salida voluntaria esos castigos no les aplica, y no tendrá esos tropiezos al poder regresar a los Estados Unidos. Ahora, las consecuencias de deportación. Hay varias consecuencias que se sufre a raíz de la deportación, y las consecuencias se refieren básicamente al poder reingresar a los Estados Unidos. Ahora, si el aplicante fue arrestado en el punto de entrada, el puerto de entrada, y si en ese momento es removido, deportado, serían por 5 años que hay una prohibición de poder reingresar a los Estados Unidos, por 5 años. Si es la primera vez que se le fue emitido una orden de remoción. Si ese aplicante o extranjero fue deportado o removido en otra ocasión previa, el castigo sube de 5 años a 20 años. Una prohibición de 20 años dentro del cual no podría reingresar a los Estados Unidos. Y tomen en cuenta que si la remoción fue en base a una convicción basada en una felonía con agravantes. Felonía con agravantes es una frase particular a inmigración en los Estados Unidos, y es un crimen con agravantes que hay una lista que las define. Son crímenes básicamente más serios, y hay una lista exacta y precisa que enumera todas las felonías con agravantes, como en inglés se le refieren a aggravated felonies. El que fue deportado basado en una felonía con agravantes está excluido de los Estados Unidos permanentemente. No puede regresar a los Estados Unidos. Entonces es muy serio tener una felonía con agravantes. Lo descalifica por vida al aplicante de poder reingresar a los Estados Unidos. Ahora, si la remoción fue efectuada después que el aplicante entre a los Estados Unidos, en otras palabras, no fue en el punto de entrada, fue después que se encuentre dentro del territorio norteamericano, se le efectúa una deportación o remoción.
El castigo son 10 años en vez de 5 por la primera remoción. Si es la segunda, entonces de nuevo son 20 años. La diferencia es que si es en el puerto de entrada, son 5 años. Si es dentro del territorio norteamericano que se efectúa la remoción o se ordena la deportación, son 10 años de castigo. Y de nuevo, las felonías con agravantes, castigo permanente de no poder reingresar a los Estados Unidos. Las consecuencias de partir los Estados Unidos bajo salida voluntaria después de haber estado en los Estados Unidos más de 6 meses, 180 días, pero menos de un año. Hay un periodo de 3 años que no se podría reingresar a los Estados Unidos sin tener que pedir, en el caso que no se haya pedido un perdón o un permiso previo. Recuerden, el que sufrió remoción necesita aplicar un permiso especial. Permission to reapply for admission. Es una forma de perdón que perdona la deportación previa, si es que no han pasado los 5 o los 10 o los 20 años. En ese caso se aplica un permiso para reaplicar a los Estados Unidos y es el formulario I-212, I-212. Ahora, si uno estuvo en los Estados Unidos menos de un año, más de 6 meses, 180 días, son 3 años que uno no podría regresar a los Estados Unidos sin pedir un permiso previo. ¿Ok? Ahora, si uno estuvo en los Estados Unidos más de un año y salió con una orden de salida voluntaria, ¿ok?, serían por 10 años que no podría regresar a los Estados Unidos legalmente. ¿Ok? Entonces, la salida voluntaria no es para todo el mundo. Es, por ejemplo, los que tienen felonías con agravantes no pueden aplicar. ¿Okay? Los que tienen, y es a la discreción de la juez o el juez de inmigración. Si hay antecedentes criminales o si no hay una conducta, buena conducta moral, el juez puede negar la salida voluntaria. Y recuerde que la salida voluntaria exige que el aplicante pague el costo de su viaje o de su salida de los Estados Unidos. Y en muchas ocasiones también el tribunal le pide colocar una fianza para garantizar la salida, y una vez uno demuestre que está fuera del país y se reporta en la embajada norteamericana en el exterior, la fianza sería regresada al fiador. ¿Ok? Entonces, sabemos que la salida voluntaria es una defensa a la deportación y que le permite el privilegio de salir voluntariamente del país. ¿Okay? Uno tiene que demostrar que tiene la intención y la capacidad económica, financiera, de poder costear su salida del país. Y también en el caso de que esté enfrente del juez, en muchos casos el juez de inmigración pide que se coloque una fianza para que se garantice la salida, y esa fianza después se le regresa al fiador demostrando que ya salió del país el aplicante. Muy bien, salida voluntaria. Sigamos con cancelación de remoción. La cancelación de remoción es una defensa a la deportación como la salida voluntaria, solo en proceso de remoción, en removal proceedings, existe esta defensa. Si no está en proceso de deportación o remoción, el aplicante no puede aspirar a la cancelación de remoción. La cancelación de remoción, previo a 1996, se le decía suspensión de deportación. Cambiando la ley, el Congreso reformó la ley de inmigración en el 1996 y se cambió a cancelación de remoción. Muy parecido, pero sí se cambiaron el criterio de elegibilidad. Recuerde, la cancelación de remoción existe tanto para los residentes que estén en proceso de deportación como a los que no tienen estatus migratorio. ¿Okay? Los residentes que se encuentren en proceso de deportación se encuentran frente al juez a raíz de quizás haber abandonado la residencia o a raíz de haber
cometido crímenes y tener convicciones. Y a raíz de las convicciones, el Servicio de Inmigración le quiere revocar o cancelar la residencia permanente. En ese caso, lo colocan al aplicante, el residente, en proceso de remoción, y en ese proceso presentan los causales de inadmisibilidad o de remoción, las razones por cual quieren revocar esa residencia. El aplicante, el residente, en ese caso defiende su residencia alegando 3 puntos básicos de elegibilidad. Número 1, el residente tiene que haber tenido la residencia mínimo 5 años. Número 2, el aplicante tiene que haber estado físicamente en los Estados Unidos un mínimo de 7 años. No necesariamente como residente, pero sí un periodo continuo, periodo físico continuo de mínimo 7 años en los Estados Unidos, dentro de cual 5 tienen que haber sido en el estatus de residente. Y número 3, el residente a cual le quieren revocar o cancelar la residencia tendría que demostrar, no puede tener convicción de felonía con agravante, lo que hablamos hace unos momentos con la salida voluntaria. Una regla muy importante que hay que tomar en cuenta: la reforma del 96 invocó una norma, una regla que indica o que para el cálculo, el reloj de los 5 o 7 años, en el momento que se le emite al aplicante o al residente una citación frente al juez, lo que se le dice notice to appear. Una vez se le emita o se le haga llegar o se le presente al residente el notice to appear, aviso de comparecencia, la citación frente al juez, el cálculo de los 5 o 7 años se para, el reloj se para, se le dice el stop time rule. En otras palabras, los 5 o 7 años tienen que haberse cumplido antes que sea citado frente al juez el aplicante, el residente. También existe cancelación de remoción para los que no son residentes, los que están indocumentados. Y estos, de nuevo, solamente existe frente al Tribunal de Inmigración, en el Department of Justice, Departamento de Justicia. No se puede aplicar cancelación de remoción con el Departamento de Homeland Security, ni con el Departamento de Estado, ni con el Departamento de Trabajo, solamente exclusivamente con el Departamento de Justicia en proceso de deportación, remoción. En el caso de indocumentado son 4 elementos, y básicamente podemos decir que son 3. Número 1, 10 años de presencia física. Y ojo, recuerden que como está indocumentado, el aplicante no necesita haber tenido estatus en ningún momento. Más, puede haber hasta entrado sin inspección por la frontera. Una gran excepción a la regla general, que el que entró por la frontera sin inspección no puede ajustar su estatus. La cancelación de remoción representa una gran excepción a esa regla. Número 2. Además de tener 10 años de presencia física, le exige buena conducta moral. Y número 3, y el más difícil de los elementos que hay que demostrar en el caso de cancelación de remoción para los que no son residentes o los indocumentados, es demostrar que la remoción del aplicante resultaría en consecuencias extremas, inusuales, extremadamente inusuales y extremas, algún familiar, ciudadano o residente, y ese familiar se limita a cónyuge, padre o hijos menores. Si se le exige al aplicante demostrar que al no cancelar la remoción, ese familiar, ese cónyuge, padre o hijo menor, ciudadano o residente, sufriría de manera extrema. Se le dice qualifying relative en inglés, familiar que califique, y la frase operativa es exceptional and extremely unusual hardship.
Es un tema complejo definir lo que es consecuencias extremas. Hay varios criterios que se pueden invocar frente al tribunal. Recuerden que estos casos de cancelación de remoción como salida voluntaria proceden frente al tribunal. Exigen normalmente tener un abogado frente al tribunal, aunque no es exigido el abogado, es recomendado, me corrijo. El abogado nunca es exigido en proceso de migración, es a la opción del aplicante. Sin embargo, como es en el Ministerio, el Departamento de Justicia, los preparadores no pueden brindar apoyo al aplicante o al extranjero. Procedimientos de cambio de estatus. Esto es lo que se llama cancellation of removal para residentes permanentes y también para non-permanent residents o los indocumentados. Eso es lo que tenemos para ustedes para lo que es salida voluntaria y cancelación de remoción. Dos defensas a la remoción que están disponibles de cambio de al estatus aplicante y ajuste de estatus. solamente frente Durante al juez este segmento de vamos a migración ver todo lo que es en el el Ministerio procedimiento de práctico Justicia. para hacer diferentes solicitudes Alexandra dentro de Alfano Estados Unidos. reportando. Lo para primero que vamos a Legal comenzar Institute of the hablando Americas. es la diferencia Espero que entre esta los